William Utermohlen nació el 4 de diciembre de 1933 en Estados Unidos. Graduado de una de las escuelas de arte más prestigiosas de su país, se dedicó a la pintura y se convirtió en un artista destacado de su época, presentando sus obras en exposiciones a lo largo de Europa y Estados Unidos. Fue hasta 1995 que se le fue diagnosticada una enfermedad cerebral que no tenía cura. Desde ese año se dedicó a hacer autorretratos para ver cómo avanzaba su enfermedad. Su último autorretrato fue en el año 2001 y 6 años más tarde moriría el 21 de marzo de 2007 a los 73 años de edad. Su esposa, llamada Patricia, después de su muerte dijo: "Realmente murió mucho antes de eso. Bill murió en el año 2000 cuando la enfermedad hizo que ya no pudiera dibujar". La enfermedad con la que él había sido diagnosticado en 1995 y la responsable de su deterioro cerebral se llamaba Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia y también es la más común, siendo que entre un 60 y 80% de los casos de demencia son por Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la memoria y empeora lentamente con el paso de los años. Algunos memes nos han planteado que el Alzheimer no es tan grave y que solo se te olvidan algunas cosas, pero en realidad eso es solo el inicio de los síntomas. En un principio, solamente se nota una pérdida de memoria leve y que podría ser pasada por desapercibido, pero en los últimos años del paciente, este ha perdido la capacidad para hablar y mantenerse en pie. Esta enfermedad suele ser muy difícil de afrontar a nivel emocional, mientras que la persona sufre al ver cómo poco a poco olvida a sus familiares y los momentos que ha vivido en toda su vida. Sus seres queridos observan cómo lentamente su familiar se va desvaneciendo y convirtiéndose en la sombra de lo que alguna vez fue. Todo lo que hacía especial a esa persona se va y solo deja un cascarón. Combinado con el hecho de que el promedio de vida de una persona con Alzheimer es de 8 años, esto lo convierte en un proceso largo y doloroso. Aquí es donde la intriga surge y nos podemos plantear cosas como: ¿cómo se sentirá vivir con esa enfermedad? ¿Qué pasa con sus recuerdos? ¿Cómo percibirán el mundo? ¿Qué pasaría si pudiéramos experimentar ese sentimiento de tristeza, olvido y vacío? El ver cómo lo conocido se hace desconocido y lo desconocido empieza a sonar familiar. James Leyland Kirby, popularmente conocido como The Caretaker, es un músico que se caracteriza por sus interesantes álbumes, cuyas temáticas suelen ser la memoria y la distorsión de esta, la tristeza, y en general sus canciones son bastante nostálgicas, melancólicas y extrañas en ocasiones. Entre sus álbumes más conocidos se encuentran A Stairway to the Stars, An Empty Bliss Beyond This World y Everywhere at the End of Time. Este último hasta el día de hoy es su penúltimo álbum y probablemente el más importante por muchas razones. Y vamos a descubrir esas razones. Prepárense, porque este va a ser un viaje muy largo. Everywhere at the End of Time es un álbum musical de 6 horas y media de duración, que se divide en 6 partes. La primera parte fue lanzada en 2016 y la última parte en 2019. Everywhere at the End of Time tiene como temática principal el Alzheimer y el deterioro de la memoria. El álbum consiste principalmente en música jazz antigua,
que poco a poco se deteriora hasta el punto de volverse irreconocible, representando el avance constante del Alzheimer en la mente del paciente. Una vez terminada esta breve introducción, es hora de adentrarnos en este viaje de emociones. Aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa es más como un hermoso sueño, la gloria de la vejez y los recuerdos, lo último de los grandes días. Durante esta etapa escuchamos música relajante y tranquila, pero al mismo tiempo se siente nostálgica y melancólica. Los títulos de las canciones cargan este sentimiento también, como si se supiera que todo está por acabar. Es destacable mencionar la primera canción, pues esta para mí es la más importante de todo el álbum. Ya veremos después por qué. La música sigue viviendo los últimos grandes días hasta que llegamos a la canción final. Esta última suena como si fuera un adiós, una despedida con una última gran nota, el inicio del fin. La segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal con la negativa a aceptarlo. Se hace un mayor esfuerzo para recordar recuerdos más largos con un poco más de deterioro en la calidad. El estado de ánimo es generalmente más bajo que en la primera etapa y en un punto la confusión empieza a surgir. Para mí, este es el momento en el que el álbum empieza de verdad. La música, como dice la descripción, suena más triste y distorsionada. Ya no hay música animada y alegre como en la etapa anterior, solo hay melancolía y negación ante el hecho de que se está empezando a olvidar, junto con los títulos, que también se ven influenciados por esto. Pero ocurre algo especial. En la tercera canción de esta fase, volvemos a escuchar de nuevo la primera canción del álbum, pero esta vez suena totalmente diferente. Suena depresiva, desanimada, apagada. Es una gran demostración del estado de la persona. La música continúa, tratando de negar lo que está pasando, hasta que la persona termina por aceptar lo que ocurre y lo que va a ocurrir en la canción final. El camino adelante se siente solo. Para este punto quisiera destacar las obras de arte hechas por Ivan Sil para el álbum. Este pintor se destaca por lo abstracto e interesante de sus pinturas. Muchas de las veces no tienen un significado claro y cuesta mucho entenderlas. En el caso del álbum, podemos llegar a interpretar el significado de estas y lo que quieren dar a entender. El cuadro de la etapa 1 parece ser algo similar a un periódico o a hojas de papel. Aún así, no podemos estar seguros de lo que realmente es o para qué sirve. Esto probablemente significa la dificultad para reconocer objetos o recordar cómo se usan. El cuadro de la segunda etapa es un florero y en él permanecen rosas marchitas. Además, este tiene huecos repartidos en toda su base. Si nos fijamos bien, el florero parece tener a un hombre y a una mujer bailando o tratando de alcanzarse. Esta pintura representa claramente el estado de ánimo de la persona con las flores marchitas, y el florero con huecos puede representar el estado del cerebro, incompleto, averiado. Pero es entonces que somos recibidos con el cuadro de la etapa 3.
Esta vez la portada es completamente abstracta y parece ser la evolución del cuadro anterior, un florero completamente distorsionado o una planta como lo puede ser un árbol. Al menos yo, aparte de estas interpretaciones, veo varias manecillas de un reloj y una figura humanoide entre todo el caos. La música en esta etapa está totalmente distorsionada. El ánimo de las canciones es un sube y baja de emociones. A veces es tranquila, a veces es agresiva y otras veces simplemente suena de terror. Los títulos de las canciones empiezan a ser retorcidas, sin significado claro y en ocasiones carentes de sentido. Volvemos a escuchar en momentos la primera canción del álbum, pero suena desordenado, como si trataras de cantar una canción que no conoces mientras la escuchas. Y para la segunda ocasión que volvemos a oírla, esta ha perdido todo ritmo y orden. Solo continúa tratando de mantenerse en pie, pero fallando miserablemente. Para mí, el momento más triste en esta etapa es la penúltima canción. Mientras que la canción final es un intento de recordar aquella melodía tan especial, la penúltima yo la interpreto como el último momento de paz y tranquilidad. Lo último de conciencia y lucidez, antes de que la tormenta finalmente nos alcance. Para este punto, la persona ya ni siquiera es consciente de lo que le está pasando, por eso la etapa se llama post-conciencia. La música es completamente indistinguible y se convierte en un festival desordenado de instrumentos tratando de seguir algún patrón. Además, en esta etapa solo tenemos 4 canciones, pero de bastante mayor duración que las anteriores, y estas poseen títulos que se asemejan más a diagnósticos. Lo mismo podemos decir de la portada, se parece a una figura humana de la cual no se puede distinguir su rostro, tal vez representando el como se ha olvidado algún familiar o a uno mismo. Y algunos teorizan que podría ser una versión retorcida de la pintura La joven de la perla. La primera canción es un total caos de instrumentos sonando al mismo tiempo y con pequeños momentos de notas claras o mínimamente distinguibles. La segunda canción es prácticamente lo mismo y tal vez peor, notas aleatorias sin rumbo fijo sonando con la esperanza de crear alguna melodía. Pero entonces, y de la nada, suena una melodía extremadamente aterradora, que poco a poco llega a su clímax, y que cuando lo escuché por primera vez, me dejó totalmente aterrado. A este particular fragmento le llaman las sirenas del infierno, y algunos teorizan que podría significar estrés postraumático de la guerra, y entonces lo que escuchamos son alarmas de un ataque aéreo. Poco después de esto, la segunda canción de la etapa termina. La tercera canción de la etapa me parece muy curiosa. Esta se llama Estado de Felicidad Temporal. Esta sigue siendo caótica y desordenada, pero no se siente igual. Se siente genuinamente feliz. Me parece curiosa esta canción porque si se la presentaras a una persona normal, te diría que suena horrible. Pero para este punto en el álbum, esta en verdad se siente como un descanso entre todo lo que ya pasamos. En la última canción de la etapa, el caos vuelve a surgir, pero sigue un poco en el ánimo de la canción anterior. Ya no suena totalmente sin sentido, sino que suena depresiva, como si se hubiera cansado de tratar de recordar. Es verdaderamente trágica.
Esta etapa es realmente difícil de escuchar. Ya ni siquiera podemos distinguir la mayoría del tiempo qué instrumentos están sonando. Escuchamos una fuerte estática en casi todo momento, sonidos desconocidos, cambios bruscos y de vez en cuando una o dos notas no tan rotas. Los títulos de las canciones siguen pareciendo diagnósticos, pero son más complejos y técnicos. La portada es un objeto amorfo que ya ni siquiera podemos decir qué es. Y ese es el punto, un objeto desconocido sin color ni forma. Podríamos verlo como una representación del estado del cerebro. Otros ven a una bailarina con un bastón bajando las escaleras y otros lo ven como un cráneo. En la primera canción podemos escuchar fuerte estática, numerosos sonidos e incluso podemos llegar a escuchar voces. Pero de repente escuchamos un breve momento de claridad, de golpe y sin aviso. Realmente me cachó por sorpresa, pero en pocos segundos volvemos al caos sin control. Este pequeño momento de claridad va a ser algo regular en esta etapa, y te cacha por sorpresa el hecho de que vuelves a oír un poco de música, aunque sea por un breve momento. Ahí les van algunos ejemplos. Ah, otra cosa, ¿recuerdan esto? Bueno, pues volvió. Sobre la segunda canción no tengo mucho que decir que ya se haya dicho. En verdad que es un desafío escuchar la canción por completo. La tercera canción de la etapa es una de mis favoritas de todo el álbum. Esta para mí suena como otro momento de tranquilidad. Suena un poco como si fuera una canción que tratase sobre el miedo cósmico al inicio. Desgraciadamente, esta no se salva de momentos de caos y confusión, pero aún así, lo veo como otro pequeño momento de descanso en el álbum. La última canción da miedo, inicia como las demás, caos y desorden, pero poco a poco se va callando, se va quedando muda, en silencio. Esta es un vistazo de lo que nos depara en la etapa 6, un vistazo del verdadero vacío. Este es el punto de vacío total, no se puede descender más bajo que esto. La música se ha quedado en silencio, no hay nada más que recordar, ya todo se ha ido. Solo quedan chispas extremadamente breves que son envueltas rápidamente por un vacío interminable. La portada es muy curiosa y está abierta a muchas interpretaciones, pero la más común es que el objeto que vemos es en realidad el cuadro en el que se ha pintado la portada, pero no podemos verla, es decir, la verdadera portada está detrás de ese cuadro. Otra interpretación similar es que el cuadro aún no se ha pintado y nunca lo hará. Nos quedamos con un cuadro en blanco, sin nada. La primera canción es un ejemplo perfecto de esto. Es casi todo vacío, un vacío pesado, teniendo en mente que lo que estamos escuchando se supone que son los recuerdos y canciones favoritas de una persona. La segunda canción es como un retorno del caos, pero más silencioso, hasta podríamos decir que calmado, como volver por un momento a la última canción de la etapa 5. La tercera canción es una de mis favoritas de todo el álbum. Esta canción es la más activa de esta etapa y para mí desprende una sensación de esperanza y melancolía al mismo tiempo. Es desgarradora, como si por un momento la persona tomara conciencia de nuevo de lo que ocurre y lo aceptara con tristeza.
mientras recuerda una melodía bella. Por momentos la canción se queda casi en silencio y de repente es interrumpida por algunas notas musicales, tratando de evitar estar vacío de nuevo. Y esta llega a su clímax en un momento de golpe, sin aviso, que me deja con esperanza. Esta canción para mí es claridad después de un desierto blanco sin nada que ofrecer. La última canción es la perfecta culminación de todo el álbum. Los últimos momentos de esta persona no son en completa nada, sino que escuchamos un bello órgano anunciando el fin del viaje. Si aquí acabara todo, estaría satisfecho, pero entonces de repente la música se corta, silencio por un momento, para entonces volver abruptamente con una canción que parece un canto angelical, acompañado de lo que suena como una grabación de una persona. Esta parte del álbum tiene dos puntos de vista. La primera interpreta esta sección como la muerte y el ascenso a la otra vida, mientras que la otra lo interpreta como un fenómeno conocido como lucidez terminal. La lucidez terminal es cuando una persona en estados avanzados de Alzheimer recupera de un momento a otro la conciencia y todos sus recuerdos antes de morir. Es un fenómeno realmente interesante. Después de este evento, la música se desvanece lentamente y nos quedamos con un minuto de silencio, en honor a todas las personas que han perecido por esta enfermedad. La vida de esta persona ha llegado a su fin, y con él, el álbum finaliza. Ha sido un largo viaje, ¿no lo creen? Este álbum fue una emocional travesía que me dejó marcado y significa lo importante que son los recuerdos en nuestras vidas. Estos nos forman como persona y en cuanto se nos son arrebatados, perdemos nuestra identidad, dejando de ser quienes somos. Aunque en sí ya les resumí todo el álbum, les recomiendo fuertemente escucharlo entero. En serio que esas 6 horas y media lo valen. Además de escuchar los otros álbumes de The Caretaker, especialmente uno llamado An Empty Place Beyond This World, que es como una precuela de este álbum y más corto, siendo una buena alternativa por si no tienes tiempo para escucharlo en su totalidad. Quisiera terminar este video con una sección llamada Espera, hay más. Y es que este álbum le gustó a tantas personas que la comunidad hizo más álbumes parecidos con otros estilos, conceptos e ideas. Aquí les van algunos. Por mí, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en otra ocasión.